La doctora Vincent, misionera idente de los amigos de Newman desde el año 2005 y desde el 2009 ha trabajado en el Instituto Jean-Marie Lustier, cuyo objetivo es dar a conocer las obras y el pensamiento del cardenal arzobispo de París, Lustier. En cuanto a sus estudios, cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, cursado en el año 2002 y en el cual defendió la tesis intitulada John Henry Newman, Conocimiento, Certeza y Acción, dirigida por el profesor Rémy Brague y publicada por las ediciones universitarias europeas. De entre sus varias publicaciones destacan, en el 2005, presentación y traducción de la carta de William Frothew de John Henry Newman. También en ese año publicó el último artículo de Newman, La revelación en consonancia con la fe, en respuestas a un ataque de Fabre, para actos del 9º Congreso Internacional de la Asociación Francesa de los Amigos de Newman. Para el año 2006, La teoría del conocimiento y la certeza desde la perspectiva de John Henry Newman. Para este año presenta también La utopía de Tomás Moro, mediación entre la ciudad histórica y la Jerusalén celestial. En el año 2007, presenta y traduce el último artículo de Newman intitulado La revelación en consonancia con la fe en la revisión de las ciencias filosóficas y teológicas. Entre otros de sus textos destacan también Conocimiento de Dios en Newman y Rielo, Asentimiento y Vivencia, participación en el Tercer Congreso Internacional de Metafísica, celebrado en Roma, La concepción de la conciencia desde la perspectiva de Newman, Newman y Rielo, la estructura de los volúmenes individuales de los sermones parroquiales de John Henry Newman, Fe y Razón, el lugar de la filosofía y de la teología en los cursos universitarios según Newman, una idea para nuestros universitarios, principio de desarrollo intelectual y principio de acción en Newman y Blondel, conciencia e inteligencia, actas del Congreso organizado por la Asociación de los Amigos de Blondel y la Asociación Francesa de los Amigos de Newman y presidido por el cardenal Paul Popard. Entre las múltiples conferencias que ha impartido, destacamos las siguientes. Fe y Razón, dentro de los últimos escritos del cardenal Newman, en comunicación en la biblioteca de Le Chaloir en París. John Henry Newman, Filosofía y Teología, conferencia para los estudiantes del CEFI en París. Las concepciones entre fe y razón, según Newman, conferencia debate por la Asociación de Científicos STEP, con la participación de Cultura, Fe y Ciencia de París. Conferencia organizada por la Pastoral del Turismo de la Diócesis de Arras, en Berquet-sur-Mer y Le Touquet Paris-Plage, con el título Newman, el pensador invisible de Vaticano II. La realización de la verdad, según Newman, conferencia en el Centre Sèvres de la Facultad Jesuita de París. Fernando Rielo y su modelo genético, conferencia inaugural del curso académico del Seminario Polaco de París, y Gilles Moulineau, organizado por los Estudios Filosóficos, Éticos y Sociales Juan Pablo II, el Instituto de Filosofía Clásica y la Asociación de los Amigos de la Filosofía Clásica y la Fundación Fernando Rielo. Es así como, con tan amplio currículum, nos sentimos muy honrados de contar con su presencia en Lupaep para su participación en esta 13ª emisión de Encuentros de Cultura. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Había enviado ese CV, no se diga todo. Bonjour à tous. Buenos días a todos. Un saludo especial a Monseñor Víctor, Monseñor Melchior, Don Manuel. Es un honor y un placer participar en el 13º encuentro de Centros de Cultura de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doy las gracias a su rector, al maestro Emilio José Baños Sardavín, y a su predecesor, no sé si está, don José Alfredo Miranda López, por su cordial invitación. Así como al profesor Jorge Navarro, que me dio toda su confianza desde que se puso en contacto conmigo para que les pueda exponer el pensamiento del Beato Newman en el marco del tema Universidad y Cultura a través del torbellino de la postmodernidad. Quizás ahora se va a arrepentir. Pienso que Newman tiene mucho que enseñarnos hoy a propósito del papel de la universidad
ya que fue rector fundador de la Universidad Católica de Dublín entre 1851 y 1858. Me apoyaré sobre conferencias, sermones y artículos de esa época. Sin embargo, su reflexión sobre este tema y sobre la educación y la cultura de manera general se fue desarrollando con el tiempo. Por eso, me referiré también a sus escritos anglicanos, cuando en Oxford ejerció la función docente y además desempeñó cargos directivos. Podremos apreciar su fidelidad al ideal del cristiano como hombre de fe y de cultura, unión del modelo de adquisición de los saberes heredado de la antigüedad y reflejado en las universidades de la Edad Media, con el humanismo del Renacimiento. No es cosa del azar que después de su paso a la Iglesia Católica escogiera a San Felipe Neri como maestro y fundase el primer oratorio en Inglaterra. Ya de joven tutor, hay que subrayar que se opuso al presidente de Oriel College para sostener la formación integral y no solo intelectual de los estudiantes. Y lo hizo a riesgo de perder a sus alumnos. Tal exigencia anunciaba la alta idea que tenía Newman de la misión de una universidad. En una primera parte expondré lo que, según Newman, no debe ser una universidad. A continuación, estudiaré su definición de esta institución como lugar de enseñanza de todos los saberes y su papel en el desarrollo intelectual, moral y espiritual de la persona humana, lo que Newman llama educación liberal. Por último, explicitaré los medios preconizados por nuestro pedagogo para que la universidad llegue a ser lugar en el cual se prepara a hombres del mundo para afrontar el mundo. Antes de empezar, quisiera recordar las grandes líneas de su vida. John Henry Newman fue uno de los mayores genios del siglo XIX y lo fue, en distintos ámbitos, lo que su obra atestigua. 46 libros que tocan a teología, filosofía, historia, poesía, literatura. Publicó también una docena de tomos de sermones, sin contar 20.000 cartas que acaban de ser editadas en 32 volúmenes. Newman vivió en la iglesia anglicana la primera parte de su vida, en la católica la segunda mitad, trabajando a la renovación de una y de otra. Les he puesto las principales fechas en la hoja que se les ha distribuido. John Henry es el mayor de una familia de 6 hijos de confesión anglicana, en la cual la lectura de la Biblia ocupa un lugar central. A los 15 años, hace la experiencia de una conversión que le lleva a reorientar su vida hacia la presencia divina que descubre en su conciencia. Al año siguiente empieza sus estudios en la Universidad de Oxford y es elegido Fellow, profesor e investigador, en 1822. Se ordena sacerdote 3 años más tarde y poco después se le confía la parroquia universitaria durante 15 años. A partir de 1828 emprende la lectura y el estudio de los padres de la Iglesia, leyéndolos de manera cronológica. En 1832, ya que no le quedan alumnos para la tutoría, acepta la invitación de unos amigos para ir de viaje hacia Italia y Sicilia. Después de una grave enfermedad, vuelve a Inglaterra ungido de misión. Entonces empieza con algunos universitarios un movimiento de renovación teológica, litúrgica y espiritual dentro del anglicanismo, el famoso movimiento de Oxford, del cual es líder durante unos años. Su predicación y la publicación de unos tracts le hacen muy célebre.
Poco a poco se da cuenta que la verdadera sucesora de la Iglesia de los primeros siglos no es la Iglesia anglicana, sino la católica romana. Entonces se retira con algunos amigos durante casi 4 años, llevando una vida de oración y de estudio, hasta ser recibido en la comunión romana por el padre Barberi el 9 de octubre de 1845. Este paso le cuesta muchos sacrificios, su puesto en Oxford, su fama, la mayoría de sus amigos y familiares que le abandonan, pero lo vive como si volviese al puerto después de un temporal, después del huracán Fernando. Pasa un cierto tiempo en Roma para profundizar en la teología, decepcionándole el nivel. Por ejemplo, se estudiaba a los padres por medio de antologías traducidas al italiano. Después de ser ordenado sacerdote y cumplir su noviciado en el oratorio de San Felipe Neri, regresa a Inglaterra. Es consciente de la pobreza intelectual de los católicos de su país, por eso desea seguir ejerciendo un ministerio intelectual. Pero la jerarquía no sabe qué hacer con un hombre tan brillante y original, y le encomienda misiones de importancia secundaria o que se malogran por falta de apoyo de los obispos, como es el caso de una nueva traducción en inglés de la Biblia o de la fundación de una universidad católica en Irlanda, lo que nos concierne particularmente hoy. La publicación en 1859 de un artículo suyo sobre el papel de los laicos en la salvaguardia y transmisión de la fe da lugar a una denuncia ante Roma, donde es objeto de una sospecha profunda durante casi 10 años. En 1864, como respuesta a una acusación de mentira de un novelista y pastor anglicano, escribe en pocas semanas su Apología pro vita sua, donde muestra la continuidad y coherencia de la evolución de su pensamiento religioso. El éxito del libro rehabilita a su autor ante la opinión inglesa. 6 años más tarde, publica su obra maestra filosófica sobre el sentimiento, que estuvo madurando durante 20 años. Por fin es plenamente rehabilitado cuando Trinity College le nombra Fellow honoris causa y cuando el Papa León XIII lo crea cardenal, 2 años más tarde, en 1879. Muere a los 89 años en el oratorio de Birmingham, fundado por él, y es objeto de homenajes procedentes de cristianos de distintas confesiones en todo el país. Después de esta pequeña reseña de su vida, acudamos a nuestro tema. La universidad no es un seminario ni un convento, dice Newman. A pesar de que hoy en día esta afirmación nos parezca evidente, Newman tuvo que luchar contra esta concepción reductora común a los obispos que le pidieron fundar una universidad católica en Irlanda, sobre el modelo de la de Lovaina. Newman, recién llegado en plena comunión con Roma y teniendo en memoria la prestigiosa Universidad de Oxford, se lanzó con ilusión, pero privado del apoyo necesario para llevar a cabo su misión, no tuvo más remedio que dimitir después de 8 años. No obstante, dejó para la posteridad unos textos fundadores, entre ellos la serie de conferencias magistrales tituladas The Idea of a University, cuya primera parte está traducida al español. Son los discursos sobre el fin y la naturaleza de la educación universitaria. Tienen en la otra cara de la hoja distribuida sus principales obras traducidas al español, así como algunos libros y artículos de interés también en español. Pero claro, hay muchos más, ¿no?
En el prefacio de estos discursos define el fin de una universidad advirtiendo al mismo tiempo de lo que no es. Su objeto es, de una parte, intelectual no moral, y de otra parte, es la difusión y extensión del conocimiento antes que su avance. Si su objeto fuera la investigación científica o filosófica, no puedo ver por qué la universidad debe tener estudiantes. Si es la formación religiosa, no veo cómo pueda ser la sede de la literatura y de las ciencias. En cuanto al primer punto, hay en la concepción newmaniana una preeminencia de la función docente sobre la labor investigadora. No es que la investigación deba ser excluida de los objetivos propios de la universidad, sino que más bien esta es una tarea secundaria frente a la indispensable función docente, lo cual no supone, en su opinión, sacrificar el progreso científico y renunciar a él. Lo único es que la investigación como tal es más bien propia de otras instituciones, como las academias científicas, que en la práctica estaban vinculadas frecuentemente a las universidades y plenamente subordinadas a ellas. La academia solo se preocupa del progreso de la ciencia, mientras la universidad se interesa al estudiante. Por eso, la influencia personal del profesor es capaz de pasarse del sistema académico, mientras el sistema académico no puede pasarse de ella. En una de sus conferencias, Newman intenta responder a la cuestión de saber si los estudiantes tienen que hacerse técnicos, capaces en tal o en cual profesión, o más bien personas con capacidad de reflexionar. Demuestra que la educación puede resultar útil, aunque no otorgue una formación profesional. También advierte que solo merecen acogerse a la denominación universitarios aquellos estudios superiores que pertenezcan a los amplios géneros de letras y de ciencias. Los estudios técnicos, por muy elevados que sean, no deben recibir, en su opinión, el nombre de universidad, sino de escuelas superiores de estudios técnicos. Podemos decir con Newman que una universidad no es el lugar de enseñanza exclusiva para la teología o la técnica, pero tampoco tiene que hacerse tabla rasa de la fe y de las virtudes cristianas, y aún menos con el objetivo de sustituirlas. En Europa parece estar de moda el negar las raíces cristianas de la cultura, a fin de inventarse una moral laica. Pero ¿quién puede pretender seriamente que el lema de la República Francesa, liberté, égalité, fraternité, esté exento de valores cristianos? Y temo que América no esté al margen de esta tentación. El maestro de Oxford fue confrontado con una situación parecida y merece la pena pararse en ella, aunque no se trate directamente del mundo universitario. En febrero de 1841, Newman publica en The Times un conjunto de 7 cartas contra el liberalismo y el utilitarismo de Bentham y de sus seguidores. Mantiene que hacer mejor al hombre no consiste en lo que pregonan sus adversarios, para quienes dispensar de una manera generalizada el saber útil en bibliotecas y en salas de lectura es el fundamento de la educación y la condición del progreso de la civilización. El saber y la educación no elevan al hombre hasta su máximo punto de perfección, afirma Newman. En efecto, no le hacen crecer ni en humildad, ni en bondad, ni en abnegación. No le ofrecen tampoco las armas contra el dolor, ni se muestran capaces de consolarle ante la muerte. El conocimiento ocupa la mente, pero no la forma.
El saber no engendra la virtud y tampoco nutre la religión. El pensador inglés advierte también contra la tesis según la cual el estudio de la naturaleza acercaría el hombre a Dios y podría llegar hasta dar luz a la religión. Cuando el saber pretende inventar una religión, los riesgos de un resbalón son ineluctables. Newman escribe con una pincelada de ironía: lo que el universo físico nos presenta es en sí una máquina, y cuando la gente dice que una inteligencia divina es su autor, el Dios al que evocan no es el Dios vivo y verdadero, a no ser que el muelle sea el Dios de un reloj o el vapor el creador de la locomotora. En el mejor de los casos, su ídolo, aunque no es verdaderamente un ídolo, ya que no lo adoran, es el principal motor de un sistema inmenso y complejo. Está sometido a leyes y es connatural y coextensivo con la materia. El gran relojero, el gran arquitecto de la naturaleza, se parece a lo sumo a un instinto, un alma del universo o una potestad vital. Si la ciencia lleva finalmente a una veneración, es más bien al culto de uno mismo. Newman nos enseña que solo hay un paso entre la admiración de la criatura y la toma de conciencia de su insignificancia ante la inmensidad de la naturaleza y el sentimiento de satisfacción producido por la comprensión de un sistema del universo tan maravilloso. El Dios que nos forjamos entonces es nuestra propia mente. El autor de estas cartas mantiene que la ciencia y, en general, el saber, aunque merezca nuestro respeto y gratitud por los servicios que hacen, nunca renuevan el corazón y la voluntad del ser humano. Sostener la idea contraria sería como promover una filosofía de expedientes. En consecuencia, la instrucción profana sola no puede constituir el principio y tampoco el medio de la reforma social. He aquí un pasaje de la tercera carta. Si en materia de educación dejamos pasar la naturaleza antes que la gracia, las pruebas antes que la fe, la ciencia antes que la conciencia, la poesía antes que la puesta en práctica, equivaldrá más o menos a conceder a los apetitos y a las pasiones y no escuchar a la razón. Pero adóptese el orden inverso. Pongan la fe en el primer rango y el saber en el segundo. Hagan de la universidad sirvienta de la Iglesia. Entonces la poesía grecolatina prefigura la verdad del Evangelio. Las ciencias físicas ofrecen un comentario sobre el libro del Génesis o el de Job. Aristóteles se transforma en Butler y Arcesilao en Berkeley. Ahora bien, hay que entender correctamente esta expresión del medievo que puede extrañar a nuestros oídos del siglo XXI, la universidad sirvienta de la Iglesia. Veamos cómo la visión newmaniana de la universidad la interpreta evitando los extremos, o hacer de ella un mero seminario, o darle todos los poderes, empezando por el de excluir la enseñanza de la religión y de la teología. Newman reflexionó sobre el sentido de universidad como universalidad, lugar donde se enseñan todos los saberes, cuando tuvo que defender el proyecto de una universidad católica en Irlanda frente a los 3 establecimientos no confesionales recién abiertos por la reina y que excluían a priori la enseñanza de la teología. Mi visión de la universidad es un lugar para enseñar conocimiento universal. Tal es una universidad en su esencia, que sea una universidad católica o de otro signo.
En consecuencia, toda universidad que se precie de llevar dignamente tan noble nombre debería tener todas o al menos la mayoría de las 5 facultades que son Teología, Filosofía y Letras, Derecho y Economía, Medicina y Ciencias. De poseer solo alguna o algunas no debe ser considerada una universidad independiente, sino más bien dependiente de otra, como centros asociados, en cuyo supuesto sí pueden conservar el rango de estudios superiores universitarios. Lo exige la naturaleza misma de la universidad como institución unitaria dedicada a impartir conocimiento universal y no conocimientos particulares, radicalmente limitados a la parcela científica que cultivan. En un artículo escrito para The Catholic University Gazette sobre qué es una universidad, Newman multiplica las definiciones. La sede de la sabiduría, una luz en el mundo, un ministro de la fe, el alma mater de la generación que surge, un lugar de concurrencia a donde los estudiantes vienen de todos lados en procura de todo tipo de conocimiento. En su idea de universidad explicita la correlación entre el saber sagrado y el saber profano, estrechamente unidos y complementarios, a imagen de la fe que actúa por medio de la razón, razón guiada y corregida por la fe. Asimismo, subraya la importancia de la teología entre las otras ciencias. He aquí en qué términos sostiene que la teología tiene derecho a su cátedra, como las demás ciencias. Mi primer argumento a favor de la teología era que la universidad profesa enseñar todas las ciencias y que el hecho de excluir la teología hace que no cumpla su misión. Luego, después de haber demostrado que todas las ciencias están vinculadas entre ellas e influyen unas sobre otras, afirmé que era imposible enseñarlas todas de manera exhaustiva sin tomarlas todas en consideración, la teología incluso. Insistí además sobre la influencia determinante que la teología ejerce, de hecho, y no puede dejar de ejercer sobre ciencias numerosas y variadas, completándolas y corrigiéndolas. En consecuencia, si se la considera una ciencia auténtica, empleada en la búsqueda de la verdad, no se la puede ignorar sin perjudicar a toda la enseñanza. Finalmente, afirmé que si la teología no es enseñada, su campo no solo será dejado simplemente sin cultivar, sino que otras disciplinas usurparán su terreno y, aunque no tengan autoridad para eso, edificarán sus propias deducciones en una materia que no puede ser ordenada y sistematizada como conviene sin la luz de los principios apropiados. Fin de cita. La misión de una universidad consiste, pues, en ocuparse de todo saber, ya que es la sede reservada a esta amplia filosofía que abraza todas las verdades, las sitúa en su lugar propio y enseña el método que se debe seguir para alcanzar cada una. De hecho, subraya Newman, demostrando una vez más su excepcional apertura de espíritu. Nuestra única garantía para quedarnos en la verdad es promover todas las ciencias. Esta concepción holística es la razón por la cual preconiza una educación que llama liberal, cuya enseñanza ha de ser lo más diversificada posible y cuyos estudiantes, evitando una especialización demasiado precoz, adquieran, al contrario, las grandes líneas del saber, sus principios de base, el ordenamiento de sus partes, sus luces y sus sombras, es decir, un hábito filosófico, y
y no una simple erudición. Nada que ver con la especialización exagerada que se puede encontrar hoy día. El fin inmediato de la universidad, tarea que incumbe a la ciencia de las ciencias, la filosofía, es asegurar a cada ciencia su sitio respectivo, arbitrar la verdad, así como oír las exigencias de cada sector del saber que el hombre ha conseguido amestrar. Newman define de manera magistral la universidad ideal como la filosofía de un intelecto soberano, the philosophy of an imperial intellect. Cito a Newman. Lo que es un imperio en la historia política lo es la universidad en la esfera de la filosofía y de la investigación. Es el poder tutelar de cada conocimiento y de cada ciencia, del hecho y del principio, de la investigación y del descubrimiento, de la experimentación y de la especulación. Cerca el territorio de la inteligencia y vigila a fin de que las fronteras de cada provincia sean respetadas y de que no se produzca usurpación o capitulación alguna. Sirve de árbitro entre una verdad y otra y asigna a todas su rango propio, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia. No privilegia ningún ámbito del saber, aunque sea inmenso y noble, y no sacrifica ninguno. Respeta con lealtad los derechos de la literatura, de la investigación científica, de la historia, de la metafísica, de la ciencia teológica. No solo arranca al hombre de la influencia de sus sentidos y de la sumisión a sus pasiones, sino que lo eleva, atrayéndolo hacia objetos dignos y nobles. Crea personalidades simpáticas, los gentlemen. El gentleman evita con cuidado todo lo que podría herir o chocar los gustos de sus compañeros. Todo malentendido, todo conflicto a nivel de sentimientos, todo lo que provoca molestia, desconfianza, morosidad o resentimiento. Penetra el espíritu de sus antagonistas y explica sus errores. Conoce la debilidad de la razón humana, así como su fortaleza, su campo de acción, así como sus limitaciones. Si no cree, su seriedad y su soltura le impedirán cualquier intento de ridiculizar la religión o ir en contra de ella. Se abstiene de creer en los misterios, sin embargo, no los ataca ni los denuncia. Se muestra a favor de la tolerancia religiosa. Acerca de la palabra tolerancia, Newman observa que Locke juzgó más sabio afirmar que en materia religiosa solo se puede tolerar opiniones distintas y no obtener certezas reservadas al campo superior de las ciencias experimentales. El ámbito religioso relegado al campo de las hipótesis que hay que probar constituye un caldo de cultivo favorable para el escepticismo radical. El liberalismo que denuncia Newman y que no tiene nada que ver con el término educación liberal, claro, es responsable de esta corriente de la enseñanza según la cual todas las religiones deben ser toleradas, ya que todas son cuestiones de opinión. El saber liberal del cual Newman hace la apología permite la adquisición de un saber vivir, de una buena educación, y su reflexión vendría muy bien para enriquecer las nociones actuales de laicidad y, por qué no, de diálogo interreligioso. Como en tiempo de sus años oxtonienses, Newman católico aprovecha cada oportunidad para exponer sus ideas, y su predicación no hace excepción. En la capilla de la Universidad de Dublín, que hizo construir,
pronunció una serie de sermones. En el primero de ellos, reflexionó sobre el vínculo entre educación intelectual, moral y religiosa. Exhorta a los estudiantes y profesores a ser personas a la vez religiosas e intelectuales y no compartimentadas. Le cito, deseo que el intelecto así como la religión gocen de la mayor libertad, pero abogo para que se encuentren en un mismo lugar y que se ilustren en las mismas personas. Quiero destruir la multiplicidad de centros que favorezcan la confusión entre las distintas influencias. Deseo encontrar en un mismo lugar y en un mismo individuo a oráculos de filosofía, así como a santuarios de devoción. No me satisfago con dos sistemas independientes, intelectual y religioso, uno al lado de otro, con la labor repartida y unidos en casos de excepción. No me satisfago con la religión aquí y la ciencia allá, con los estudiantes conversando con la ciencia todo el día y abrigando la religión por la noche. Quiero el mismo techo para cubrir la disciplina intelectual y moral. La devoción no es un adorno de las ciencias, ni la ciencia la guinda del pastel de la devoción. Quiero que el laico intelectual sea religioso y que el eclesiástico devoto sea intelectual. ¿Cómo no recordar ahora las palabras del Papa Francisco, también llenas de humor y de gravedad, durante el Ángelus del 18 de agosto? La fe no es una cosa decorativa, ornamental. No es decorar la vida con un poco de religión, como si fuera una torta que la decoramos con crema chantilly. Pero esta educación liberal hace caballeros, gentlemen, no santos, dice Newman. He aquí quizás una distinción radical con la misión de una universidad católica. A lo mejor la exhortación que sigue y que él dirige a sus hermanos del oratorio valdría para unos universitarios católicos. Le cito. Que el mundo no pueda nunca conoceros suficientemente para elogiaros o criticaros. Que trabajéis duro en vuestra vida y cumpláis muchas tareas útiles y realicéis buen número de objetivos religiosos y enviéis muchas almas al cielo y sorprendáis a los hombres por la cantidad de trabajo que hayáis cumplido. Pero que seáis ignorados por el mundo, que seáis desconocidos fuera de vuestro entorno, que trabajéis por Dios con corazón puro y mirada sencilla, sin las distracciones de los elogios de los hombres, y que hagáis de Él vuestra única esperanza y de su cielo eterno vuestro único fin, y que encontréis vuestra recompensa no en parte aquí abajo, sino totalmente y enteramente en el mundo futuro. Pero volvamos a la idea de universidad. Confesional o no, es ante todo el lugar en el cual se prepara a hombres del mundo para afrontar el mundo. Sin entrar en los detalles de la antropología newmaniana, tenemos que decir aquí algo de su concepción del ser humano. La sexta carta del Times propone una definición típica de su mente británica. Dice, el hombre no es un animal racional, sino un animal que ve, siente, contempla, actúa, etc. La persona humana, según nuestro autor, es, por supuesto, mucho más que su razón. Tiene unos sentimientos y deseos, un sentido ilativo, el famoso elative sense, que le permite dar su asentimiento, que Newman desarrollará en su obra maestra de filosofía, La gramática del asentimiento.
Y también la persona humana está dotada de conciencia, aspecto capital subrayado por el cardenal Ratzinger mucho antes de que beatificara a Newman como una de sus mayores aportaciones. La conferencia impartida a los estudiantes de medicina permite también al fundador de la Universidad Dublinesa exponer su antropología tripartita. Así como la mente y el alma ejercen sobre el cuerpo una soberanía legítima, hay que reconocer una superioridad de la moral y de la religión sobre la medicina. Newman pone el ejemplo del médico. Puede ser que una verdad para un médico, aunque sea objetiva y luminosa, no sea legítima ni buena para poner en práctica en vistas al paciente. Newman advierte al médico, cuya inteligencia se haya concentrado en su ciencia a tal punto que haya olvidado la existencia de las demás. El hombre se hace entre sus manos un objeto de estudio, un ser que no tiene más remedio que nacer, crecer y morir. En una palabra, un mero animal. Pero cada uno tiene que vigilar si no quiere hacerse un peligroso rival de la verdad espiritual y por consecuencia un adversario del mismo hombre. Lo que dice puede que sea verdadero en sí, pero no constituye toda la verdad o la verdad más trascendente. El arte, la ciencia, la cultura, la creencia desbordan el rayo de la racionalidad porque es el ser humano quien es el sujeto de la literatura, de las bellas artes, de las ciencias, de las religiones, y que este ser es, acabamos de decirlo, más que su racionalidad. En el pensamiento de Newman es a la vez todo el hombre, the all man, el totus homo, quien busca la verdad, quien cree y quien está comprometido en la vida de la sociedad. La verdad llega a la mente del estudiante por sus ojos y oídos, a través de sus afectos, etc. Por eso Newman dará siempre preferencia a la tradición oral. Le cito: los principios generales de cualquier estudio se pueden aprender en casa por medio de libros, pero el detalle, el color, el tono, el aire, la vida que hace que nosotros lo vivamos, todo esto ha de atraparse, ha de conseguirse de aquellos en los que todo eso tiene ya vida. Por eso también Newman quiere que la enseñanza magistral de la universidad se complemente con la transmisión tutorial impartida en las comunidades más pequeñas, que son los colegios. Admira al profesor mientras venera al tutor. El sistema profesoral cumple la estricta idea de una universidad y satisface a su ser, pero no es suficiente para su bienestar. Colegios constituyen la integridad de una universidad, ya que contribuyen a conservar su esencia. Newman soñará toda su vida con tutores y estudiantes verdaderamente responsables, no como algunos de sus recuerdos de la época oxoniense, cuando luchaba contra la visión, o más bien el poco de visión, del presidente Hawkins. Entonces, dice, las cosas iban en su mayor parte por mera rutina. Ninguna de las partes entraba en los pensamientos de la otra, y cada uno vivía por y en sí mismo. El deber del tutor se suponía cumplido en la medida que iba trotando como una ardilla en su jaula y que a cierta hora estaba en una determinada habitación o en el pasillo, en la capilla. Y el alumno cumplía con su deber también si tenía cuidado para encontrar a su tutor en la misma habitación o pasillo o capilla a la hora determinada.
Y ni el uno ni el otro soñaban con encontrarse fuera del contexto de la conferencia de la capilla de una toga académica. Newman dice haber conocido a maestros cuyos atributos eran rigidez, voz pomposa, frialdad y condescendencia, que no querían saber de las irregularidades privadas de los jóvenes a su cargo. Y concluye, este fue el reinado de la ley sin influencia, sistema sin personalidad. Con la influencia hay vida, sin ella no. Un sistema académico sin la influencia personal de los maestros sobre los estudiantes es un invierno ártico. Si falta este clima de amistad, esta comunicación real entre un hombre y otro hombre, esta influencia personal de un maestro y la humilde iniciación de un discípulo, si falta esta influencia adulta y madura que ayuda a crecer, entonces será sustituida por otra, menos adecuada. Pues el ser humano es un ser de progreso. Tiene que aprender a cumplir con su destino y ser lo que los hechos le demuestran. Primero, su mente está desordenada y no sabe por dónde ir. Sus facultades rudimentarias, en un principio, avanzan poco a poco hacia su perfección gracias a la práctica y experiencia. Este progreso se impone con más urgencia si se considera el contexto actual de la comunicación, que incita, según Newman, a estar informado de cualquier cosa y a tomar partido en cualquier tema. Quisiera ahora dejar al autor de la Grammar of Assent expresarse. Hoy día, el objeto del pensamiento y de la creencia se ha extendido tanto que es necesario una formación del intelecto mucho más fuerte que antes, con un nivel mucho más elevado que el que hayamos podido obtener hasta ahora. El mundo entero llega hasta nuestra puerta cada mañana, requiriendo nuestro juicio sobre un centenar de temas de los cuales apenas tenemos derecho a expresarnos. Newman es consciente de que la universidad está perdiendo autoridad en provecho de la prensa. Si en su época era más cómodo recurrir a los periodistas que a los sabios, ¿qué diría hoy? Quizás que nos había advertido. He aquí su crítica en el prefacio de su idea de una universidad. El intelectual, a la manera de entender del mundo de hoy, es un individuo que tiene opiniones sobre todos los aspectos de la filosofía y todos los problemas de su tiempo. Se consideraría como vergonzoso no tener en un instante dado una sugerencia, una opinión sobre cualquier cuestión, desde el advenimiento de Cristo hasta el cólera o el mesmerismo. Las publicaciones periódicas son en gran parte responsables de este fenómeno, ya que tienen que responder a una demanda reclamada ahora fija e invita por su misma naturaleza a practicar una filosofía improvisada. La autoridad que residía antes en la universidad se aloja ahora en una gran medida en la enseñanza de este mundo de la imprenta. Solo bastaría sustituir esta última palabra por la de digital. Nuestro pensador fue profeta en más de un aspecto. Newman concretiza su definición de la misión de una universidad. Si hay que asignar un fin práctico a los cursos universitarios, es el de formar buenos miembros de la sociedad. Su arte es el arte de la vida social y su objetivo es la preparación para el mundo. Este papel constituye un verdadero desafío a todos los que están inmiscuidos en la formación de la juventud.
La educación es la que confiere al hombre una visión consciente de sus propios juicios y opiniones, así como la verdad para desarrollarlos, la elocuencia para expresarlos y la energía para proponerlos. Le enseña a ver estas cosas tal como son, a ir derecho al núcleo, a enderezar un nudo de pensamiento, a detectar los sofismas y a eliminar lo irrelevante. Le prepara para desempeñar cualquier trabajo con altura y dominar cualquier tema con facilidad. Le muestra cómo acomodarse a los demás, cómo situarse en su estado de ánimo y cómo comportarse con ellos. Se encuentra bien en cualquier tipo de sociedad, posee algo de común con cualquier clase de hombres, sabe cuándo hablar y cuándo callar, es capaz de conversar y de escuchar, puede hacer una pregunta pertinente y aprender una lección oportuna cuando él no tiene nada que impartir. Se halla siempre dispuesto, pero nunca estorba. Es un compañero agradable y un colega de fiar. Sabe cuándo estar serio y cuándo bromear, y posee un tacto que le permite bromear con gracia y estar serio con eficacia. Volviendo a este lugar donde se encuentra a lo más granado de la naturaleza y del arte junto, y de donde hay que llevar consigo paz a los hombres de buena voluntad, no hay por qué temer los conflictos que pueda haber entre conocimientos religiosos y profanos, fe y razón, teólogos y científicos, en una palabra, entre creencia y ciencia, sabiendo que el desarrollo de una ciencia no tiene por qué asustar a los demás. Ante ese temor, en efecto, la reacción ha sido a menudo la condenación o la destrucción. En cuanto a San Felipe Neri, el modelo de Newman, prefería dejar que fluyese el río de la ciencia, de la literatura, del arte y de la moda, y dirigir su corriente suavizando y santificando lo que Dios había hecho muy bueno y el hombre había afeado. El intelectual de Oxford escribe en su tercera carta que el saber en todas sus formas se pone al servicio de la verdad revelada. Y eso una vez que ésta le haya indicado meta y dirección. Hay un beneficio recíproco, pero siempre es la religión quien santifica al estudio. Newman ilustra su propósito con la comparación del injerto. Poesía, historia, letras pueden estar injertadas en una mente cristiana. Si no lo son, nada le impedirá a esta mente vivir y fortalecer hasta un cierto punto, ya que el injerto da y recibe. Pero los frutos nunca serán tan sabrosos como si hubieran sido injertados. Hay que hacer del cristianismo, y no de otra cosa, la base y el origen de toda educación, declara el autor de las cartas del Times. Este principio director, una vez reconocido, asimila la literatura y la ciencia y les confiere su carácter. La cultura nutrida por la creencia sirve verdaderamente al hombre y le prepara a vivir en el mundo, sirviendo a la sociedad. Y ahora concluyo. Habrán observado que no se puede ser exhaustivo, hablando de Newman, ni siquiera en este tema preciso sobre su idea de cómo tiene que ser una universidad. Él tampoco pretendió ser exhaustivo. Preguntarse sobre el papel de la universidad es, según él, reflexionar de manera más amplia sobre el ser humano, su educación integral, la relación entre los saberes, las ciencias experimentales como experienciales,
las culturas, las creencias. Cómo preparar al hombre del mundo para afrontar el mundo, enseñándole que es receptáculo de la verdad, hecho para vivir en conformidad con ella. Salir de sí mismo para ponerse al servicio de la sociedad y testimoniar su fe ante el mundo. El hombre ha nacido para la acción y está constituido de tal manera que es la fe y no el saber ni el razonamiento su principio de acción. En su reflexión apoyada sobre las primeras universidades, el ideal humanista del Renacimiento y su propia experiencia, Newman abrirá el camino a las enseñanzas del Vaticano II, en especial el sitio que hace a los laicos, como la invitación a acoger a las distintas culturas y religiones de nuestro tiempo, quedándose fiel al don de la fe como mejor manera de enriquecerlas todas. Anunciará también la Constitución Apostólica de Juan Pablo II sobre las universidades católicas, que les invito a releer. Al final se preguntarán, ¿quién de los dos la ha escrito, el Beato Papa o el Beato Cardenal? Con razón, México se enorgullece de tener la primera universidad de América y Puebla de Los Ángeles de tener una universidad que cumple ya 40 años. Quisiera terminar esta conferencia con la exhortación que Newman hizo en un sermón pronunciado en la capilla de la Universidad de Dublín, 5 años solo después de su fundación. Dice: una gran universidad es un gran poder y puede hacer grandes cosas. Pero si no es algo más que simplemente humano, no es más que necedad y vanidad. Está muerta de verdad, aunque parezca viva, en la medida que no esté injertada en la vida verdadera y participando de la vida sobrenatural secreta que circula a través de las ramas inmarcesibles. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vana es nuestra labor, inútil nuestro trabajo, cenizas nuestra fruta, corrupción nuestra recompensa, a menos que comencemos la fundación de esta gran empresa en la fe y en la oración, y la santifiquemos por la pureza de la vida. A imagen de Newman, comencemos la edificación de este encuentro con mucha ilusión, pasión y convicción. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre patience. Damos paso, pues, 30 minutos al diálogo para cualquier comentario, duda, pregunta que alguno de ustedes tenga para con la doctora. Bueno, si alguien quiere formular una pregunta, por favor levante la mano y hay un micrófono para poderlo hacer de viva voz. Doctora, le agradecería que explicara brevemente ese dicho de Newman de que la universidad es un centro para enseñar y no para investigar, o menos para investigar. Gracias. Gracias por la pregunta. Para él,
era más bien dar una enseñanza, primero, ¿no? Dar una enseñanza general sobre los temas, las disciplinas que hemos dicho, ¿no? Y claro, después la investigación también, ¿no? Habla de eso, del progreso, del descubrimiento, pero primero que haya una base general. Es lo que dice también de hacer gentlemen, ¿no? Personas cultivadas y bien educadas, primero. Pero no impide, claro que después. Él mismo era profesor y también investigaba, ¿no? Por ejemplo, su primer libro fue sobre la historia del arianismo, ¿no? Y lo escribió trabajando ahí, leyendo los padres de la iglesia. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya. Doctora, el periodo que le toca vivir a Newman en el siglo XIX le pone en contacto y a veces en conflicto con el mundo liberal. Pero el pensamiento de Newman tiene hoy una aplicación posible en un mundo en el que por un lado se niega la existencia de Dios y por otro se vive como si Dios no existiera. Bueno, lo que llama liberalismo es un poco el racionalismo, ¿no? No es lo que llamamos ahora el mundo liberal a nivel de la economía, ¿no? Era más bien eso de sí, negar a la fe, a la religión y poner la razón. Cuando fue creado cardenal, en su billete speech, habló que luchó durante toda su vida, ¿no? Contra el liberalismo, contra los que negaban al dogma también, dice así, a la revelación, los que rehusaban a la revelación, a la fe. Y claro, hoy día sigue de actualidad, más que nunca, ¿no? Toda su reflexión puede servir. Me parece que hay muchas cosas que dice que valen ahora, ¿no? Dar la preeminencia a la creencia, a la fe, ¿no? Antes que la razón. No sé si me expreso. Gracias. Doctora, me da la impresión de que el concepto revolucionario para su época de Newman sobre el laico está íntimamente ligado al papel de la universidad, en cuanto que es la formación del gentleman y este aspecto humano que debe adquirir. Pero quisiera también preguntar si otros laicos no cultivados tendrían un papel importante o trabajó Newman sobre ese aspecto en el sentido de una defensa de la fe y una vivencia de la fe en el mundo laical. En su época sí había otras personas que cuando era anglicano vivía en ese mundo de Oxford, ¿no? Rodeados de profesores y tenía muchos amigos, ¿no?
los cuales fundó ese movimiento de Oxford. Y muy cultivado, sí. Pero lo que pasó es, una vez en católico, se dio cuenta que los católicos no tenían medios para formarse, ¿no? Ellos no podían ir a Oxford, por ejemplo, pero tampoco había muchas escuelas católicas y él, una vez oratoriano, ¿no? Fundó una escuela católica para formar desde niños, pero también se preocupó para los que ya eran adultos, ¿no? Y hay unos textos muy bonitos cuando anima a los laicos católicos a formarse, ¿no? Para defender su fe. Y también el famoso artículo que le valió ser casi condenado, es a propósito del dogma sobre la Inmaculada Concepción. Él dijo algo así que teníamos que preguntar a los laicos cómo lo vivían esa devoción, ¿no? Y eso asustó a muchos, ¿no? Pero, y tomando ejemplos en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Cómo se consultaban a los fieles, ¿no? Buenos días, doctora. Muchas gracias por su conferencia, que ha sido muy ilustrativa, y también muchas gracias por hablarnos en español, porque ya me gustaría a mí hablar francés como habla usted español. Muchas gracias por ese intento que resulta siempre mucho más complicado y dificulta mucho incluso ese sacrificio que hace del propio lucimiento de su conferencia en función de la lengua. Se lo agradezco mucho. Yo quisiera reflexionar sobre lo que nos ha dicho, poniéndolo en relación con la universidad actual, porque todos los tiempos y todos los momentos pues tienen su forma de ser peculiar, y a veces el pensamiento de un momento determinado, aunque se pueda trasladar a otros momentos, pues tiene que adaptarse. No es exactamente trasladable nunca ni el momento, ni la situación, ni el país, ni la cultura en que se está viviendo. A mí también me interesa el tema de la mezcla en la universidad de lo que es la investigación y la docencia. A mí me parece que una universidad nunca resultaría completa si excluyese o si incluso priorizase una de las dos funciones en relación con la otra. Yo entiendo, desde luego, que la universidad no es únicamente un centro de investigación, porque si no, no se atiende a los alumnos. Lo más importante de una universidad son sus alumnos, porque ha nacido y está para ayudar, para transmitir y para enseñar a los alumnos. Pero también entiendo que una universidad que no fomenta la investigación de sus profesores es una universidad que se queda anquilosada, es una universidad que dentro de poco no tiene nada que enseñar, es una universidad que se queda únicamente con lo que ya sabía, y entonces los alumnos que legítimamente van a buscar allí el conocimiento al más alto nivel se dan cuenta de que año tras año sus profesores le enseñan lo mismo, que no conocen las cosas nuevas, que no saben de nuevos movimientos, que no saben enfrentarse al mundo nuevo con situaciones nuevas. De esa manera me parece que lo más importante no es priorizar, como he dicho, ni una faceta ni la otra, sino simplemente fijarse en el individuo. Entonces, me parece que una universidad humanista como la que nosotros buscamos crear es una universidad que tiene que saber mezclar perfectamente ambas dimensiones, pero fijándose en la persona, fijándose en el alumno y fijándose en los valores que quiere trasladar a ese alumno, a esa persona que quiere formar. De tal manera que lo importante no es ya en este momento ni siquiera la docencia o la investigación solas, sino qué queremos transmitir, qué valores y qué tipo de ciudadano, de individuo, de persona
queremos formar en el ámbito que sea. De tal suerte que a mí me parece que lo que debe distinguir a una universidad es la reflexión sobre el tipo de persona profesional en cualquier ámbito, qué tipo de médico, qué tipo de abogado, qué tipo de ingeniero, qué tipo de enfermero, qué tipo de lo que sea quiere trasladar a la sociedad, para que ese individuo, cuando después forme parte de la sociedad, sea un transmisor de las ideas de la propia universidad. Y creo que entonces así sí podríamos cerrar el círculo. Y creo que de esa manera, posiblemente me gustaría que me lo aclarase, esa creo que podría ser la traslación de las propias ideas del autor que usted ha explicado a la situación actual. Creo que de esa manera entonces sí quedaría perfectamente incrustado, o quedaría de esa manera perfectamente engarzado la idea de un pensamiento un poco más menos actual con la situación de una universidad que nosotros buscamos, que protegemos y que procuramos servir. Muchas gracias. Creo que Newman estaría completamente de acuerdo con usted, claro. No. No, pero para nuestra época. Moi aussi egresado de Sorbonne, pero corto tiempo. Mira, no estoy de acuerdo en poner énfasis en igualdad de función, enseñar y investigar. Investigar sí debe ser subordinado a enseñar. Los dos son inseparables, pero no son igual. En el año pasado hubo discusión acerca de sexo, ¿no? Y la realidad es mujer es superior, pero no se puede decir abiertamente por dañar al frágil ego masculino. Entonces necesita una palabra complementariedad. Me explico. Pero hombre no es igual a mujer. Esa es una tontería, una locura, ¿no? Entonces, en investigación, muy importante, es esencial que no sea negligida. Pero ¿qué énfasis? ¿Cómo alocar recursos? Este es español. Resource allocation. Me explico. Pero primero enseñar, pero no se puede enseñar a alguien que no tiene alma de investigador. Pero no son igual. Hay en Estados Unidos especialmente, hay tantas universidades que de hecho son Technische Hochschule y nada más. No, research centers that don't teach except other researchers. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy de acuerdo que las funciones enseñar y investigar son igual. Hay una primacía de enseñar, y universidad que no enseña, no puedo enseñar ni cómo investigar. Me explico, quiero hacer este problema de dicotomizar. Enseñar es diferente de investigar. Debe ser un yin-yang, ¿no? Todo profesor debe investigar, pero si neglija enseñar por sus investigaciones, ¿qué resulta? ¿No? Disculpe, muchas gracias. Perdón, Monseñor Sánchez de Toca, ¿le puedes permitir el micrófono? Porque estamos por terminar, ¿verdad? Es solo más que una pregunta, una reflexión sobre la importancia del tutor, del profesor como acompañante del estudiante y de la influencia que tiene que ejercer el tutor, el maestro, sobre el estudiante. La pregunta es,
cómo formar tutores, cómo formar educadores. Según Newman, ¿dónde pensaba que tenían que formarse? Gracias. La verdad es que ahora no veo dónde habla es claro, es muy importante. Sí. Y no puedo responder, pero yo puedo solamente decir de mi experiencia en París, estudiando en la Sorbona, no había eso de los tutores. Ahora, ¿no? Con Bolonia y lo están haciendo, pero eso estábamos así dejados, cada uno hacía como podía, ¿no? Pero es una buena pregunta. Sé que Newman con sus compañeros tenía un sentido de la amistad muy especial y se ayudaban, se formaban como una comunidad, ¿eh? ya en Oxford. Y por eso después creo que escogió al oratorio de San Felipe Neri por esa vida en comunidad de amistad, ¿no? Que deja libre, ¿no? Porque se preguntó ser jesuita, dominico o oratoriano, ¿no? Cuando conoció en Roma un poco las diversas comunidades, que antes no conocía el mundo católico, no tenía ningún amigo católico, ¿no? Y todo eso era nuevo. Y dice que escogió al oratorio para, sí, eso de vivir juntos. Y me imagino que hablaban de sus problemas, los problemas de los estudiantes y cómo. Pero una formación así no sé si habla de. Muchas gracias. Voy a seguir. Terminamos aquí. Tenemos tiempo todavía. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctora, muchas gracias por sus palabras. Mi pregunta es la siguiente. En gran medida, la misión de la universidad depende del delicado equilibrio entre decisiones humanas, académicas, administrativas y económicas. ¿Cómo encontrar desde Newman dicho equilibrio que parece haberse perdido en nuestro contexto posmoderno y, bueno, generalmente en desmedro del humano y lo académico? Gracias. Pienso que un poco lo que decía antes, centrando en la persona humana, ¿no? Viendo lo que necesita ella para crecer y también para ayudarla a la sociedad a crecer, ¿no? Para que sea una persona responsable si después tiene familia o su trabajo, para ser competente en su trabajo. Centrándose en lo que es la persona humana y sus necesidades, ¿no? No solo llenar su cabeza, su intelecto, pero formarla en todos los aspectos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Bienvenida a la UPAEP. Yo en personal le agradezco que me haya abierto una ventana hacia un personaje de que tenía una noticia, pero que realmente no conocía. No conozco aún, pero me voy a preocupar por hacerlo. Mi pregunta es, ¿tiene usted noticias de alguna relación entre él y otro irlandés de su tiempo, de igual jerarquía en otro ámbito,
como fue Edmund Burke? ¿Hay algún intercambio, se cruzan sus caminos, hay alguna disidencia, enfrentamiento o trabajo o encuentros? Me parece que no. No. ¿Y cuáles son sus fechas más o menos? No. No recuerdo ninguna, pero eso se puede verificar muy fácilmente con ese, por ejemplo, si ha habido algún intercambio de cartas, con esa edición de todas sus cartas se verifica muy fácilmente. Pienso que no, pero otra cosa que profundizar. Buenos días, doctora. Muchas gracias. La exposición nos presenta cómo Newman hace una distinción bastante clara entre los saberes técnicos y los saberes no técnicos, y dice que ahí donde se enseñan saberes técnicos no se debería llamar universidad. Hoy, si nosotros observamos el mundo universitario a nivel internacional y observamos nuestra propia cultura, esta no se podría entender sin los saberes técnicos, sin aún el desarrollo y avance en esos saberes técnicos. ¿Qué diría Newman hoy de la presencia de estos saberes, de estas enseñanzas de saberes técnicos en las universidades? ¿Pediría una separación? ¿Pediría que se enriquezca desde el humanismo? ¿Qué diría Newman? Porque pues sería un reto bastante fuerte el hoy separar los saberes técnicos dentro de las universidades, o qué énfasis se le debería de dar. ¿Cómo lo vería él hoy? Bueno, pienso que criticaría el exceso de competición, ¿no? Lo de la ser eficaz, de la eficacia, pondría una medida para quizás no separar radicalmente, ¿no? Porque habla claro que hay que ser técnicos y buenos técnicos, ¿no? Pero no saltando pasos y Dilo en francés y veamos si entendemos. Sans négliger negligencia. Negligencia. Sí, de lo fundamental, de la formación humana, ¿no? Le vamos a preguntar. Bien, ¿alguna más? ¿Y hay una última? Perfecto, adelante. Muy breve. Como se ha centrado tanto en esa misión, en esas misiones de la universidad, de la docencia y la investigación, esa otra tercera misión, que es la universidad como instancia crítica con la sociedad, como generadora de valores para el servicio de una sociedad, no solo a través de la mediación de la formación de sus estudiantes y futuros, ciudadanos, sino también como comunidad universitaria que reflexiona qué se está dando en la sociedad, que de alguna manera genera cultura, que orienta a esa sociedad en las distintas instancias. Y creo, si nos puede decir alguna palabra sobre cuál fue el papel de Newman con respecto a esa tercera misión de la universidad. Como la universidad como instancia crítica a una sociedad, como referencia, como orientadora, como generadora de valores y modelos. Pues, lo que lamenta un poco en la gramática del sentimiento, ¿no? Por ejemplo, que la universidad estaba perdiendo su autoridad frente a la opinión pública, ¿no? Y eso pensaba que la universidad tenía
que preservar esta autoridad, ¿no? Y seguir haciendo oír su voz y eso sigue actual, ¿no? ¿Cómo hacer para que se tenga cuenta de la voz de esos profesores, investigadores de esa comunidad universitaria? Doctora, muchas gracias por su participación, por lo que nos ha enseñado, pero yo me quedo solo con una pregunta, y no sé si brote desde todo el saber que tiene del Beato Newman. Si la universidad no es un seminario, si la universidad no es un centro de investigación, aunque ciertamente, y ya lo decíamos, necesita de la investigación porque es como va creciendo el saber que va transmitiendo a los alumnos, y lo mismo forma al gentleman. Pero entonces, si John Henry Newman estuviera hoy aquí, ¿qué palabra extraída de sus libros, de sus discursos, le dirigiría a los maestros de una universidad de inspiración católica para que fuesen más que solo transmisores de conocimientos, para que fuesen verdaderos docentes universitarios? No sé, ¿existe por ahí alguna reflexión, algún pensamiento directo que le brote a la memoria? Claro, eso habla en su idea de universidad, ¿no? Y más bien quizás en esos sermones que dio en Dublín, en esa misma época, ¿no? Pero también creo que en los sermones de Oxford, ¿no? Anima a los profesores a interesarse a los alumnos, a los estudiantes, a entregarse, ¿no? A ellos, no solo cumplir con su deber. Sí, sobre esto hay textos. Pues muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para la doctora Pascale Vincent. Y quisiera invitar al señor rector, maestro Baños, para hacer entrega de un pequeño reconocimiento y un obsequio que le tenemos desde la universidad.